cómo se enseña la ética en una entidad como el Ejército cuando acabas de contar el caso del personaje que estaba en Putumayo con kilos de oro y tiene esa tentación. Ustedes, los colombianos, los militares, tienen, recuerdo una palabra que me la dio un general chileno, ustedes tienen bravía, significando coraje. Ustedes tienen persistencia, creatividad. Sufrí una amnesia temporal como de 10 días que yo, la verdad, no sabía quién era quién, ni la familia, ni mi jefe. Y el jefe me decía, pero ¿cómo así que usted no sabe quién? Yo no sé quién es usted. Que solamente el 30% de las personas llevan su potencialidad al trabajo. El otro 70% lo dejan guardadito en el escritorio, debajo de la cama, porque es una organización que no le permite mostrar su potencialidad. El carácter es actuar conforme a como lo dictan los principios, valores y la ética. Pero, a pesar de las circunstancias, ¿cuáles son las circunstancias? Las presiones, el miedo, los ofrecimientos. El carácter se pone a prueba especialmente cuando se está en la soledad. Ese discurso hoy, después de más de 200 años, que es público, dijo lo que era la profesión militar, lo que debería ser un líder. Dijo cosas como estas: nadie es grandioso en su profesión si no la ama. Ama tu profesión para que seas grande en ella. Los europeos llaman la guerra cognitiva, los americanos no han querido darle esa denominación, la llaman operaciones de información. Y entre las operaciones de información hay operaciones de influencia. Una operación de influencia es una guerra cognitiva. Entonces, aquí lo que se busca es cómo reaccionas tú ante un estrés máximo para entender qué tipo de persona es. Nosotros a veces no sabemos cómo estamos hechos. Usted puede quedar muerto en vida si estando en actividad, la verdad usted no tuvo en cuenta algunas condiciones de humildad, de liderazgo, ¿sí o no? 40 años en el Ejército Nacional, director de la Escuela Militar de Colombia, profesor en universidades militares en Estados Unidos, en Chile, en Europa, Premio Nacional de Ingeniería, ingeniero civil. Y lo que más me sorprendió, uno de los personajes que mejor entiende neurociencia de liderazgo y de carácter con los que he conversado. Hoy hablamos con el general Juan Carlos. Mírenme esto bien, porque la conversación está bastante buena. Me contó cómo lo enviaron de coronel novato a construir una carretera de 44 kilómetros en plena zona de FARC y ELN, con las volquetas incluso controladas por la guerrilla y una caravana de 100 tractomulas secuestrada en Venezuela. Hablamos del sargento que estaba solo en el Putumayo. Encontró kilos de oro. Nadie lo estaba viendo. Y él pudo habérselos llevado, pero dijo que no. Y de por qué eso para él es la definición pura de lo que se enseña en el ejército, del carácter. Me contó del accidente que casi lo mata y lo borró 10 días de la memoria. Hablamos sobre cómo replicó en la escuela militar un experimento famoso de Corea del Sur con sus cadetes y lo que pasó cuando revisaron los resultados. Y aprendí de todo, de todo. Aprendí que el temperamento no se cambia, pero el carácter sí. Que hay 24 fortalezas humanas y que las virtudes están en el punto medio. Que respirar 5 minutos en la mañana bien hecho te cambia el día. Que el cortisol que tenemos secuestrado por las redes sociales nos está envenenando. Y que Colombia es el país que más trabaja, pero el que menos produce. Y ya él nos dirá por qué. Este no es un episodio sobre la guerra. Es una conversación de las cuales he aprendido bastante. Porque al final mezclamos muchos conceptos para ti, que eres CEO, que eres líder de talento, que eres un empleado, porque hablamos del liderazgo, hablamos de crecer, hablamos de conocernos a nosotros mismos, de superar adversidades, de conectar con los equipos y lograr los resultados. Algo que aplica para todas las empresas en América Latina. Arranquemos. Juan Carlos, bienvenido a Hackers del Talento, un honor tenerte, ¿cómo estás? Ricardo, muchas gracias, un honor para mí. La verdad es que el honor es mío porque yo le tengo mucho aprecio a las fuerzas militares y más que aprecio yo creo que es como una admiración a las fuerzas militares de Colombia y yo había buscado por todos lados cómo entrevisto a alguien que hubiera tenido un gran recorrido en el mundo militar y que a su vez
se conecte con un gran ser humano, hasta que lo logramos y hoy quiero comenzar de todo, porque yo sé desde estrategia, de evolución del ejército, de tu vida, de los retos, del liderazgo, de tu impacto en Estados Unidos también. Y quiero arrancar, esta vez no me voy a ir por el final, sino por el comienzo. Tú tienes 17 años y te enrolas en el ejército. Antes de los 80s, por ahí en el 78 más o menos. ¿Y qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Por qué decidiste meterte en el ejército en una época muy dura? Y no sé si meses después, además, fue lo del M-19 que robó las armas del ejército. Sí, bueno, Ricardo, para aquella época en Manizales, yo soy oriundo de esta bella ciudad, pues mi vida era muy cómoda. Unos padres que, la verdad, nunca dejaron de que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. Tenía muchas amistades, me daba una buena vida. Por otro lado, estudiaba bien, me iba bien, y eso hacía que pues mis padres, en la mayor confianza, me apoyaran. Pero siempre desde pequeño yo observaba a un soldado y algo pasaba ahí, había un golpe de emoción. ¿Pero tú tienes familia militar? No, Nada. La más cercano era el hermano de un compañero mío de estudio del colegio, Ya. que era un oficial de la policía, llegó al grado general y en esa época era teniente, y eventualmente él llegaba a su casa y yo lo veía el uniformado y pues eso también me atraía. Yo me iba los domingos para el batallón Ayacucho, donde había un sector que era para el público, había una rueda desde Chicago, y yo me iba, pero era por saludar a un soldado, darle un obsequio. Yo veía cualquier película de uniformados, de guerra, y también me atraía. Entonces empecé a ver que allá en mi ser me llamaba la atención la milicia. Llegó la hora de decidir qué voy a hacer. Y me voy a presentar a varias cosas que me gustan. La primera, la escuela militar. La segunda, ingeniería civil. Yo soy ingeniero civil. Sí. Y la tercera, agronomía. Y pasé a las tres. Y llegó el momento de la decisión. Los padres, obviamente, jugaron un papel importante. Y ahí, mijo, lo que a usted le guste. Tomé entonces la decisión de irme para el ejército, a sabiendas que estaba dando un cambio fuerte en mi vida. Pasar de restricciones, de comodidad, alejarme de mi misma familia y venirme al ejército. Y la verdad, al día de hoy, después de 47 años de haber ingresado, pues nunca me he arrepentido de haberlo hecho. Y ahorita vamos a hablar más adelante porque duraste 40 años 40. En el ejército y eso requiere, yo creo que mucha disciplina, mucha resiliencia, o sea, unas grandes características de liderazgo. Pero quiero entender cómo era ese ejército en esa época. Bueno, en esa época el ejército pues sufría muchas restricciones, ¿no? No tiene las capacidades que tiene hoy tecnológicas, en recursos, en apoyo, en número de efectivos. Era un ejército que la formación era más básica, elemental, pero siempre con esa dedicación, esa exigencia. Si uno mirara en fotos, las mismas instalaciones, los recursos, pues obviamente como todo en la vida se da cuenta que hay un cambio. Pero eso, trasladándonos, yéndose a esa época, pues ese sentimiento está vivo hoy en la institución militar y eso es lo que nos hace de grandes, ¿no? Y que a pesar de la adversidad y las dificultades que tenemos, pues el ejército se mantiene, hay hombres dispuestos a seguir la carrera, a prestar servicio militar. El ejército, para mí, y yo creo que para las empresas, es una inspiración de cómo organizarse. Yo me puse a investigar como un poquito de historia, de cómo se organizaban desde Gengis Khan, los persas. Gengis Khan, su modelo de crecimiento, que yo creo que es de esos grandes líderes que uno debería estudiar para entender cómo logró conquistar el mundo, casi que es gran parte del mundo. Muy grande. Y tenía un sistema de 10, 10, 10. Entonces tenía grupos de 10, después ese grupo de 10 se unía a otros 10 grupos de 10 y formaban uno de 100, y después esos de 100 formaban
10 grupos de 100 y formaban uno de 1000 y así se organizaban. Los persas también utilizaban eso. Ya después en la revolución industrial, me voy a adelantar un poco la historia, pero cuando se crean las fábricas y cuando, pues tú que eres ingeniero, el ferrocarril, la industria grande del ferrocarril, las empresas grandes del ferrocarril, dicen, ¿cómo nos organizamos? Entonces miraron a un lado y dijeron, pues el ejército ya está, ya se sabe organizar, y fue que montaron todo el sistema de organización de las empresas basado en el ejército. Y uno oye palabras como reclutar, eso está atado a recursos humanos hoy por hoy, división, logística, operaciones, una cantidad de, sí, de significados que ya naturalizamos como que es parte de la empresa, pero en realidad es parte del ejército. ¿Cómo has visto tú, y ahorita hablamos de tu historia, cómo has visto tú la organización del ejército y cómo ha cambiado a lo largo de los años? Bueno, veo que has estudiado pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico viene de... También, esa era otra palabra, épocas, estrategia venía del ejército. Sí, señor, las épocas antiguas. Y eso pues hace parte de una materia que estudiamos de cómo ha sido esa evolución y seguirá evolucionando. La estrategia es un arte, la forma de hacer las cosas. Hay unos modos, hay unos fines y hay unos medios, unos recursos. Y si tú miras la estrategia a nivel universal, habla de fines, modos y medios. Y a eso hay que agregarle también cuáles son los obstáculos y especialmente los riesgos. Toda estrategia tiene riesgos. Pero esa estrategia cambia. Entonces, yéndonos al campo militar, hemos sido un buen referente universalmente hacia el campo empresarial. Sí. Hay muchos elementos que han nacido y han sido motivo de tomarlos. Por ejemplo, los estados mayores, que son los staff de esas organizaciones, pues eso nació en la milicia. Como un comandante él solo no puede hacer todo y requiere un equipo de apoyo. Y eso es lo que llamamos los estados mayores. Análogamente son los staff en las organizaciones. Y la forma de hacer las cosas en ese staff, en personal, en administración de recursos, en la parte operacional y otras ampliaciones que se han venido dando al relacionamiento con la comunidad, etcétera, pues también no lo toman. Entonces, la verdad, hoy día nuestras academias superiores de estudios en las fuerzas militares, llámese Colombia, son motivo de que muchos alumnos del campo empresarial asistan a ello. Le voy a dar un ejemplo. Nuestra Escuela Superior de Guerra, sí, que es el máximo ente académico de las fuerzas militares, tenemos un curso muy especial que se llama CIDENAL, sí, Curso Integral Nacional de Defensa Nacional. Es mixto, casi que un 70% de los participantes son personas de la vida pública, empresarial, del Congreso, hay alcaldes, exalcaldes, hay administradores de grandes empresas. Ahí se aprende mucho del campo militar. Y eso pasa en otras instituciones. La Escuela Militar tiene una maestría que se denomina Liderazgo Estratégico y Gestión del Talento Humano. Yo incluso soy profesor de esa maestría y es una maestría mixta en alumnos. 50% son personas no uniformadas que trabajan en diferentes empresas y quieren aprender de la parte militar en cómo se administra la gestión del talento humano y cómo es el liderazgo. Entonces somos un referente. Pero eso no significa que también le aprendamos al liderazgo civil. Indudablemente que aquí es bidireccional el tema. ¿Y cómo es hoy la organización del ejército? Porque, por ejemplo, en esta época de inteligencia artificial, incluso viendo la guerra Ucrania-Rusia, yo creo que es un reflejo de cómo se está cambiando el mundo de las organizaciones, porque un general, el otro día estaba leyendo, un general de Ucrania mencionaba que con los drones, por ejemplo, cambió todo el sistema de organización, porque casi que un dron de $1000 se podía bajar un tanque. Y todo el tiempo están metiéndole IA, data, innovación, y los rusos no vieron venir ese estilo de organización para combatir.
¿Cómo estás viendo tú hoy la manera como los ejércitos se están organizando? Bueno, empecemos por la naturaleza de la guerra y el carácter de la guerra. Sí, La naturaleza de la guerra, que es su esencia, no ha cambiado y creo que no va a cambiar. sí, Tiene unas características, que es violenta, que tiene unos propósitos. Pero lo que cambia es el carácter, la forma de hacer la guerra. Y ese carácter hoy día ha cambiado muy rápidamente, muy exponencialmente con la tecnología, especialmente en aspectos de la IA. Y usted toca un tema que son los drones. sí. Hoy la mayor preocupación de todos los ejércitos es cómo esos drones se nos han convertido en un arma letal exponencial. Lo vemos aquí en Colombia. Hay países que han desarrollado de manera importante el uso de los drones. Ucrania hoy día es el que más desarrollo tiene, los chinos, los iraníes, los rusos, los americanos. Aquí en Colombia hemos creado una fuerza importante de drones, hay un batallón de drones, hay toda una serie de empeño en producción, en investigación. El Ministerio de la Defensa tiene un clúster empresarial, se llama el GESED. Ok. Y en el GESED está Indumil, que ustedes saben de él, está la CIAC, que esto es de la Fuerza Aérea, y otras tantas entidades que tienen capacidad de investigar y producir. Anoche precisamente veía un programa en un aniversario allá de la CIAC, al director, al señor general de la Fuerza Aérea, y explicar los desarrollos que están haciendo con respecto a los drones. Ya tenemos capacidades importantes de producir drones, de colocarle elementos a esos drones para fotografiar, para en el campo operacional poder rastrear allá del campo de operaciones y para hacer otra serie de eventos. Entonces, en drones vamos avanzando, pero también tenemos que apoyarnos en las capacidades adelantadas que tienen otros ejércitos. Pero mire, esa discordancia y ese desequilibrio, ¿cuánto vale una capacidad antidrón? ¿Y cuánto vale un dron de ataque, que es el que nos emplean los grupos narcotraficantes? Es una capacidad, digamos, que elemental, muy doméstica, al alcance de compra de cualquier persona. Hoy ese producto chino es fácil de adquirir. De hecho, hay unas propuestas de restricción a esas importaciones. Ya todo el mundo, el que tenga un dron, tiene que tener una autorización. Y pues allá vamos, pero para los grupos narcotraficantes ahí no hay ninguna restricción. Entonces hay una preocupación en cómo proteger nuestros hombres, nuestras instalaciones, proteger a la población civil, y en eso está. Me consta que las fuerzas militares tienen empeño, han obtenido un recurso muy importante del gobierno nacional para desarrollar capacidades, para investigar, para adquirir. Y ahorita volvemos a la organización, pero quiero seguir con tu historia. Entonces tú estás 17 años, entras al ejército a estudiar ingeniería. Sí, señor. ¿Tú soñabas ser general? ¿Tú soñabas llegar a tener, ¿cuántas? 104 condecoraciones, o ahí qué pensabas tú? Bueno, es una gran pregunta porque ahora le digo qué nos pasa o qué me pasó a mí cuando fui director de la Escuela Militar. Para mi caso particular, pues yo quería llegar alto. Yo dije, yo quiero ser mayor del ejército. Ok. Pues nunca pensé por ahí tan lejos, ¿no? Sabía que el tema no es tan fácil. Pero sí quería escalar, desarrollarme dentro de la profesión y lograr una estabilidad, una pensión, se lograra en el grado de mayor. Digamos que esa fue mi primera meta. Pero obviamente a medida que uno va avanzando, pues las metas se van desarrollando. Estuve en la escuela militar, en esa época eran 3 años de formación, hoy día son 4 años de formación. Pues fui aplicado, respondí a las exigencias fuertes. ¿Cómo eran esas exigencias? Pues por un lado del estudio, Sí. allá pues hay un área de capacitación en las aulas, hay otra área muy técnica de entrenamiento en el campo, entrenamiento físico, hay entrenamiento psicológico,
porque no es una escuela solamente de entrenamiento, de capacitación, de instrucción, sino de formación. Ahí estamos formando personas. Cuéntame esa formación, cómo era en el campo psicológico, porque yo creo que eso debe ser un tema crítico. Claro. Hay un tema que es clave, que se llama el carácter. El carácter no se aprende en el aula. Usted aprende muchas cosas en el aula, otras las aprende allá de forma manual, disparando, ejercitando la ametralladora, el drill de pieza, etc. Pero hay uno muy particular que es el carácter, ni con la palabra. El carácter tiene varias herramientas para formarse. Le voy a dar unas 2, 3. Cuando usted lo llama a los límites de sus capacidades, llevarlo al límite, eso ayuda a formar el carácter de manera psicológica, usted conocerse, autorregularse. Cuando usted lo llevan a enfrentar situaciones de miedo, hay una serie de ejercicios, de pasos de pistas, que la telaraña, que lanzarse al río, allá en Río Sumapaz. Todas esas pruebas de confianza para uno, pues también ayudan al fortalecimiento psicológico, no solamente físico, del ser. Ese también es un aporte al carácter. Cuando usted lo forman para que se exprese, usted defienda posiciones, usted lo coloca frente a dilemas éticos, ¿usted qué haría? Esa defensa que usted hace con vehemencia y con unos marcos de referencia importantes de éticos y morales, eso ayuda a formar en carácter. Cuando usted adopta una metodología de casos de estudio, los casos de estudio son maravillosos, porque es un formato donde hay un contexto general que describe una situación, donde hay unas personas que le dicen, yo tuve estos problemas, estuve enfrentado a este problema, donde después dice, ¿cómo lo solucioné? Usted está aprendiendo de él, ¿qué recomendaciones hay? Y un quinto punto, ¿cuál es? Pasamos a los alumnos. Bueno, si usted hubiera sido el sargento tal o el teniente tal, ¿usted hubiera hecho lo mismo? Juego de roles. ¿Cómo le pareció lo que es un juego de roles? Entonces, los casos de estudio es una metodología también que ayuda a formar en carácter. O sea, el carácter finalmente, ¿qué es? El carácter es actuar conforme a como lo dictan los principios, valores y la ética. Pero, a pesar de las circunstancias, ¿cuáles son las circunstancias? Las presiones, el miedo, los ofrecimientos. El carácter se pone a prueba especialmente cuando usted está en la soledad. Le voy a poner un ejemplo. Hay un sargento que ahí me llama la atención. Hace como un año, por allá en el río, creo que en el río Putumayo, en la selva, solo, con su pelotón. Pasaba y en un retén hacia una embarcación hizo allá una revisión y encontró un número importante de kilos de oro. Ahí le dijeron a ese sargento, oye, denos su cuenta de Nequi. Ese sargento con toda la vehemencia, no, y esa gente pasó a una judicialización. Ese es un ejemplo de carácter, donde usted hace lo que le corresponde a pesar de las circunstancias, solo que de pronto nadie lo ve, de pronto presiones de alguien, ofrecimientos. Entonces, en una escuela militar, una academia militar, mayoritariamente a usted lo están formando en carácter. En los Estados Unidos, en West Point y en las academias militares de allá de la Marina. Que tú estuviste estudiando allá, pero ahorita me contarás esa parte, señor. Y dictas, además en una universidad en Estados Unidos, solo para dar contexto en el episodio. Sí. Allá le dedican mucho tiempo a la formación en carácter. Sí. Si tú entras a la página de West Point, allá el programa se llama Aquí formamos líderes con carácter. Y nos dedicamos 4 años a formar líderes con carácter. El código del cadete en la Academia Militar de West Point reza: no mienta, no engañe y no robe. Y no permitas que otros lo hagan. Ese es el código filosófico y de honor. Sí. Está grande. En algunos países lo hemos adoptado porque es un buen código. Y a eso nos dedicamos. Que la persona sea honrada. No mienta, no robe, no engañe y no permitas que otros lo hagan. Todo eso es carácter, carácter.
Finalmente son valores, valores que uno diría, oiga, eso está en la casa, lo tenemos de la casa, pero estamos en unas sociedades con muchas dificultades. Lo bonito del carácter es que uno lo puede cambiar. Hay cosas que uno cambia, el temperamento no puede cambiar. El temperamento es algo de marca, cómo uno llega a este mundo emocionalmente, ¿sí o no? Que uno de pronto es sereno, el otro es impulsivo, el otro es irritable. Eso no lo cambia, de pronto lo doma. El carácter uno lo puede controlar. La personalidad, pues es cómo uno se relaciona, cómo lo ven a uno. Pero el carácter, usted lo puede transformar. Entonces, un joven cuando llega a la escuela militar, usted puede cambiarle el carácter. Hay unos estudiosos del carácter, y esto casi que es universal, que se dedicaron durante 3 años, señor Sullivan, y se lo digo pues porque yo trabajo en esto y dicto clase, y llegaron a un entendimiento desde muchas disciplinas que el ser humano tiene 24 fortalezas del carácter. Venimos equipados. Algunos no las desarrollamos, las tenemos dormidas, las subutilizamos, otros las subutilizamos y otros las tenemos algunas en un grado óptimo. ¿Qué es lo ideal? Tener un grado óptimo. Le voy a dar un ejemplo. Esas 24 fortalezas construyen 6 virtudes universales. Esas fortalezas, le doy un ejemplo, la amabilidad es una fortaleza, pero si tú la tienes subutilizada, entonces usted es una persona agria, nadie. Pero si usted la tiene sobreutilizada, usted es una persona demasiadamente amable. Se la monta. Se la monta. Se le vuelve a usted un enemigo. El valor. Una persona que no tenga valor, pues es una persona temerosa de tomar decisiones, de enfrentar un miedo físico. Pero una persona con demasiado valor, pues es una persona temeraria. Y una persona temeraria, pues es riesgosa, especialmente cuando es líder. Y sobre todo cuando está de por medio de la vida de sus hombres. Entonces lo que queremos es que esas fortalezas, primero identificar cómo las tiene, y las que tenga en los extremos, ayudarle a la persona a que las vuelva óptimas. Eso hace una escuela militar, y eso se hace bajo una mentoría. Allá un teniente que llegue a una escuela militar, que es el centro de la formación, que es el comandante del pelotón, ese joven tiene que saber que es un mentor para los demás. Y eso es lo que estamos hoy promoviendo, mucha mentoría. Yo quiero ir por tu historia y me diste tremenda clase que me encanta además porque yo leo los estoicos, leo Sun Tzu, ahorita estoy leyendo mucho de Julio César y tiene tanto de todo esto que quiero irme primero por esos 5 puntos que mencionaste del carácter, y el primero es el límite. Sí. Porque es que yo a veces siento que en las organizaciones llevar al talento al límite está mal visto. Es como, no, voy a tener burnout, voy a tener agotamiento, me va a renunciar. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo entré en una consultora, los 3 primeros meses era, demuéstrame quién eres. Y si pasa uno esa prueba de los 3 meses, ya después como que todo un poquito se suaviza, porque dicen casi que los hábitos de trabajo de la gente cuando entra a un nuevo pues a una nueva empresa, en esos primeros 3 meses es donde se forma exactamente cómo voy a hacer y cómo me van a exigir y cómo voy a rendir. Entonces también pasar esa primera prueba de los 3 meses es crítico, porque también tú dices, yo quiero el talento que está aquí para las que sea, y no el que ante cualquier inconveniente, reto, se va. Sí. ¿Cómo ves tú llevar a la gente al límite? ¿Cómo se hace? Sí. ¿Y qué impacto tiene? Bueno, venga, le doy un orden. Hay unos potenciales ocultos que tenemos todos. De hecho, hay un librito que se llama Potencial Oculto del Señor Grant. De Adam Grant. Adam Grant, sí, señor. El año pasado, antepasado, creo que en Harvard, que les gusta hacer estudios y me gusta la metodología, cómo lo hacen, identificaron que solamente el 30% de las personas llevan su potencialidad al trabajo. El otro 70% lo dejan guardadito en el escritorio, debajo de la cama, porque es una organización que no le permite mostrar su potencialidad. Hay organizaciones con miedo, y disculpe que diga... Aquí se puede decir de todo, así que tranquilo. El año antepasado, aquí se hace un foro internacional de la mayor altura, se llama WOBI,
allá en el Julio Mario Santo Domingo. Lleva muchos años, pero en Colombia creo que lleva 7, 8 años y vienen cada año, pues digamos, los gurús en el momento, desde varias disciplinas, líderes. Viene una señora, Amy Amonson, Sí. el año antepasado, y escribió y promovió un libro sobre seguridad psicológica, organizaciones sin miedo. Ella cuenta que en Londres, una señora en embarazo fue atendida y su médico tratante le hizo un procedimiento equivocado y falleció. Había una enfermera o un grupo de enfermeras que sabía que estaban aplicando un procedimiento equivocado, pero se quedaron calladas. Ella se dedicó a estudiar no solamente ese caso, sino otros, y entendió que hay organizaciones con miedo, donde la gente no le permiten que hable, que expresen. Y habla entonces de la seguridad psicológica como clave para que una organización vaya adelante. Entonces, cuando tú dices que para que lo lleven a límites, primero pues tiene que haber una buena decisión del líder, que es el que permite que tú descubras tus potencialidades, tus talentos, y que lo impulse, le dé ese pequeño empujón y lo ayude, lo transforme, liderazgo transformacional. Y uno, si lo hace, va a encontrar que muchas personas pueden contribuir mucho más a esa gestión asociada que tanto nos falta. Y las mismas personas se dan cuenta que hacen cosas que nunca pensaron que las hacíamos. Por un lado. Y por otro lado, el tema de los límites. Límites desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de exigencia en tiempo, de esfuerzo, de empeño, de haga, de volver a hacer, hasta que logre, pues ojalá un producto terminado, bueno, de calidad. Entonces siempre habrá algo más por hacer, pero eso va en la función de que un líder lo inculque, lo promueva y lo administre bien. Porque si lo administra bien de forma autocrática, extrema y permanente, pues lo que se crea es una organización de miedo. Entonces mire cómo equilibrar, pero sí, el éxito está en desarrollar el potencial humano, bajo el concepto que ningún líder solito puede cumplir la misión. Esto es con su equipo, y si él lo ve de esa manera, pues hace parte del equipo. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo pide el mundo hoy? Un liderazgo. Ahorita hablemos de eso. Sí, señor. ¿De qué tipo de liderazgo? Porque yo quiero entender a ti cómo te llevaron al límite. ¿Qué situaciones te han llevado al límite? Bueno, eso en la escuela militar, en la academia militar, y para empezar desde abajo, pues eso es, digamos, que gradual. Los ejercicios en el terreno, lo que nosotros llamamos el entrenamiento, la campaña, tienen unos grados de exigencia. Te voy a dar un ejemplo. Una marcha. Allá las marchas inician marchas de 2 kilómetros, siguiente marcha de 4, de 5. Vamos aumentando el peso, el equipo. Y así, pues uno va avanzando. Sí. Y se dando cuenta que uno elásticamente va dando, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista psicológico, cuando a ti te marcan, te dicen, te exigen, te presionan, desde el punto de vista psicológico, pues ahí aparece lo que es ese control emocional. Hay personas que son explosivas, y una persona explosiva pues puede cometer errores en la forma como reacciona, ¿no? De palabra, de obra. Entonces aquí lo que se busca es cómo reaccionas tú ante un estrés máximo, para entender qué tipo de persona es. Nosotros a veces no sabemos cómo estamos hechos. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué te diste cuenta tú en ese proceso? Sí. Venga, yo le digo algo y así, ahí sí, perdón, la inmodestia, ¿no? Sí, sí. Yo soy una persona regular, muy regulado emocionalmente. Okay. Hay situaciones en las que yo he estado, que estoy seguro que han estado otros, o que si estuvieran más bien, hubieran reaccionado de forma fea. Pronto, frente a decisiones que
seguramente hubieran lamentado uno después. Pero yo he reaccionado calmada y serenamente en algunas ocasiones, pero haciendo un gran esfuerzo. Regulación emocional. Obviamente hay otras oportunidades que uno sí le toca explotar. No, y explotar, ¿no? Sí. Dependiendo del momento. Entonces, me estás pidiendo desde el punto de vista emocional, sí. ¿Cómo soy? Pienso que soy una persona serena, muy regulada, hago mucho ejercicio mental para regularme. ¿Cómo qué? Yo trabajo mucho el tema de la meditación. Okay. Últimamente, desde hace unos 6, 7 años, el tema del ejercicio físico, el tema de la lectura, esto de la respiración sí que le he aprendido a estos maestros de la regulación, ¿no? Una respiración consciente, y eso no es mucho, son 5 o 6 minuticos por la mañana, una respiración no solamente torácica, sino diafragmática, ¿no? Y pensar lo que está pasando con el aire. Y cuando uno aprende a entender cómo es su cerebro, uno tiene un vehículo y se dedica a ver cómo funciona el motor. Oye, ¿por qué no se dedica uno también a entender cómo es su cerebro? La ciencia siempre se ha interesado en que ese órgano, que es el cerebro, el órgano más complejo del universo, cómo funciona. Pero últimamente, en los últimos 15, 20 años, por cuenta de la tecnología, los biólogos, los médicos, los psiquiatras, etcétera, aportan a cómo funciona. Y si bien todos tenemos más o menos unos 150 elementos en nuestro cerebro, todos nuestros cerebros funcionan diferentes. El cerebro tuyo diferente al mío. Y hay unas partes del cerebro que son clave entenderlas, y es el lóbulo frontal. Que es como no se le desarrolla sino uno cuando está más grandecito, y por eso los jóvenes hacen lo que hacen. Sí, señor. Aquí es como la cabina del avión, aquí donde va el piloto. Y hay que cuidar mucho esa cabina, porque hoy día con el tema del cortisol, el cortisol que es tan necesario, si no tuviéramos cortisol, esa hormona, pues usted sale a la esquina y lo van a atracar, y si usted no tiene cortisol, es que entrega todo, se entrega todo. Ni corre. Exacto. Ni nada. Sí. El cortisol es el que le permite a usted reaccionar, pero pues resulta que hoy día en este mundo moderno todo ese estrés acumulado es cortisol y está usted envenenado. Entonces, ¿cómo? Incluso las redes sociales, la tecnología, te tienen como privado del cortisol. Exactamente. Entonces como que estás como en un modo de estar así como medio zombie. Secuestrado. Porque normalmente el cortisol nos servía para sobrevivir, ¿no? Es para sobrevivir, sí, venía señor. El tigre, nos iba a cazar, ¡tum!, se activaba el cortisol y salía. Y entonces uno se quedó con eso en el cerebro, pero ahorita como tiene uno eso y tiene las redes sociales y esas cosas así, como que se activa el cortisol y no, todo está bien, no pasa nada. Exactamente, perfecto. Entonces, ¿cómo desintoxicarse de ese cortisol? Y ahí están todas esas herramientas que no tan fáciles hoy día, uno consultando en la internet. Entonces, le dedico buen tiempo a eso. Yo sufrí un accidente aparatoso, un trauma craneoencefálico severo. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? En un vehículo militar en Arauca, y venía un camión y nos hizo un pare, y el vehículo que yo iba lo levantó. O sea, ni siquiera era en combate, sino un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. Cuando estabas haciendo el puente Arauca. Antes. ¿De TAM? No. Antes de la carretera. Ya. Que me tocó o debí construir en Arauca. Yo la Arauca tengo mucho aprecio porque 5 años de mi vida estuvieron allá. 2 en el grado de teniente coronel y 3 de coronel. Y ahí sufrí una amnesia temporal como de 10 días que yo, la verdad, no sabía quién era quién, ni la familia, ni mi jefe. Y el jefe me decía, pero ¿cómo así que usted no sabe quién? Y yo no sé quién es usted. ¿Y tú te acuerdas ese momento? O sea, esos 10 días de amnesia temporal, sí. ¿Tú te acuerdas de cómo eran esos 10 días? De cómo eran esos 10 días. Yo me acordaba que mi compañero de habitación, mi compañero José Manuel Forero, yo no me acordaba de él. Yo le decía, ayúdeme. ¿En qué mes estamos? No, que estamos en el mes de diciembre. Yo hacía cuentas como de junio.
que usted sale de comandante del batallón Baraya. Yo, comandante del batallón Baraya. O sea, se le pierde la verdad a uno algo muy feo. ¿Y cómo recuperaste eso? Pero ¿Eso es como transitorio? hay ¿O un eso de trauma pronto ahí, vuelve? se me creó un coágulo allá interno. Sí, Pues el tema era cómo desvanecer ese coágulo o si había que operar. ya. En esa época, pues los aviones no eran presurizados y no me podía montar un avión porque entonces Un tocó en anticoagulante. Exacto. Y fui saliendo. Y se fue ya cicatrizando, digámoslo así, por dentro del cerebro. Pero eso, pues tarda un tiempo, ¿no? Y eso, entiendo por lo que me han dicho los médicos, pues tiene finalmente un efecto con el tiempo, ¿no? Entonces yo le he gastado buen tiempo a ejercitarme, a hacer muchas cosas para mejorarlo. Hoy día la ciencia nos dice la neuroplasticidad, que esas casi 90.000 millones de neuronas que tenemos se pueden reproducir. Antes se hablaba de que neurona que se muere Ya. no vuelve más. Pero entonces hoy día ya quedó finalmente establecido que esas conexiones neuronales se pueden activar cuando tú lees. Eso es fabuloso, cuando tú haces un raciocinio, análisis. Entonces estamos produciendo neuronas. Y no es más que una reserva cognitiva, pues para que uno no le dé de pronto Alzheimer. Incluso aprender un idioma, hacer las cosas de una manera diferente a como uno las hacía antes, Exacto. coger una ruta diferente a como uno el trabajo, hace que esas dendritas, pues que llevan toda esa información entre neuronas, se fortalezcan y se genere como esos caminos o esas carreteras, Esas pues que ya no conexiones. es una carretera ahí de, mejor dicho, uno abriendo ahí como con machete, sino ya unas autopistas que uno no le quitan esa información. Bueno, creo que está súper bien informado. Es que de yo la antes dictaba importancia. un curso que se llamaba Aprender a Aprender. Y yo siento que es una de esas competencias clave en el mundo. Súper clave. Y hablábamos mucho de neuroplasticidad. Exactamente, sí, señor. Pero estamos hablando de los límites y mira al límite que me llevaste. Sí, señor. ¿Qué situaciones que tú recuerdes realmente te llevaron al límite? Bueno, entenderás que uno en 40 años de vida militar hay muchos desafíos, ¿no? Pero hay uno muy particular para el que yo nunca estuve preparado ni me prepararon, ¿no? Y era interactuar con ministros, gobernadores, etcétera. Entonces, O sea, yo me pensé que me ibas a decir alguna cosa en los 90 con las FARC o algo así, pero no, también. lo primero qué interesante. Sí, yo un buen día estaba en la Escuela Superior de Guerra de profesor y me llegó una orden que usted ha sido designado para construir una carretera en Arauca. Y yo les dije, pero yo soy muy recluta en el grado, soy coronel de primer año, hay que colocar un coronel de quinto año que tenga mayor ascendencia sobre las autoridades militares de la región. Yo les puedo ayudar a estructurar la organización. Diga, la teoría, o más bien nuestra doctrina, permite crear un comando operativo, que es la confluencia de varias unidades militares para un propósito en ingenieros. Para hacer una carretera, pocos antecedentes sabían de eso. Bueno, les gustó, los asesores durante 2 o 3 meses, pero un buen día, no, que usted es el que se va para Arauca. Me llamaron del ¿Cómo era Arauca en ese momento? O sea, ¿qué había en Arauca en ese momento? Sí, Arauca es una tierra muy bella, hombre. Las personas son de lo mejor, hombre. No se dejan dominar por nadie. Sí, pero existe el tema que hubo siempre de la periferia, el abandono del Estado, y ahí se empotraron grupos armados fuera de la ley, mayoritariamente el ELN, y después llegó la FARC. Y allá en esa área pues fueron tomando control durante varias generaciones. Entonces se hacía muy difícil en Arauca el ambiente, porque de alguna manera alguien tiene alguna conexión con algún grupo, sea por presión, sea porque está amenazado, o sea porque hay alguna simpatía. Pero digamos que mayormente la gente es grandiosa. Para aquella época había un interés, hay una carretera que se llama Ruta de los Libertadores. Ok.
sigue la misma ruta de 1819. ¿Que va de dónde a dónde? Esa carretera, ya mirando desde el punto de vista carretera, es vía oceánica. Viene desde Puerto Cabello, allá desde el Océano Atlántico, y debe morir en Buenaventura. Okay. Si usted la mira desde arriba. Ya. Pero había un tapón en Arauca, un tapón como de 44 kilómetros. La parte con Tame, ¿sí? Exactamente, entre Tame y la ciudad de Arauca, más específicamente en el centro-centro. Es una carretera intransitable, hicieron muchos intentos, pero la corrupción. Los 10 pesos que habían para la carretera, finalmente 2 o 3 terminaban la carretera, el resto era para los grupos armados y para la corrupción. Entonces nunca hubo una carretera, porque es una carretera internacional, que aguantara pues las exigencias del transporte. Y en este caso, ¿Eso en qué año era? Eso en el 2003. Ya. Entonces le dieron la mano a los ingenieros militares que tenemos esa capacidad para construir carreteras, y eso viene de antaño. Pero en ese momento teníamos dificultades porque digamos que estamos un poquito desgastados. Veníamos de hacer algunas carreteras, Tunja-Ramiriquí, durante 5 años, 5 kilómetros, mucho tiempo, problemas sociales, y de pronto tuvimos algunos errores, y a nivel Ministerio de Transportes y el Invías no estábamos bien posicionados. Y en el momento en que el presidente de la época nos adjudicó la carretera, alguien dijo allá del alto gobierno, no, porque mire lo que están haciendo los ingenieros militares. El presidente dijo, vamos a darle la oportunidad a los ingenieros. Entonces para mí era un doble responsabilidad. Darle un renacer a los ingenieros militares. Y entonces ahí eran recursos de los araucanos, de sus regalías, era una cantidad muy importante. Y la junta directiva de ese proyecto pues era el ministro del Transporte, la directora de Envías, el gobernador de la Arauca. ¿Era Andrés Uriel Gallego en ese momento? Andrés Uriel Gallego. Ya. La ministra de Defensa, el director. Marta Lucía Ramírez. Sí, señor. Hombre, y aquí pues hay unas identidades muy particulares de lo que representa cada una de esas instituciones o cada una de las personas. Y entonces, le voy a dar un ejemplo. El ministro Andrés Uriel Gallego me decía, usted tiene que hacer la carretera con pavimento rígido, o sea, con cemento. Sí. Los estudios que se habían contratado decían que era pavimento flexible, o sea, asfalto. ¿Qué problema, pues, con él para orientarlo? El gobernador de la Arauca de la época, que es que los recursos los manejamos los araucanos, nosotros sabemos manejar los recursos, hagamos una fiducia. El director de ingenieros, nosotros manejamos los recursos en el comando del ejército. Y yo dije, no, ni el uno ni el otro. Aquí nos toca es algo que nos dé tranquilidad a todos, que nos diga que los mismos ingenieros y el ejército administra los recursos, además no nos queda tiempo. O construimos carretera, hacemos seguridad, administramos eso, no podemos hacerlo. La directora del Envías, no, que esa es una carretera nacional, pero hagámosla más angosta. Yo decía, pues la oportunidad para hacer una carretera igual que la tienen por allá en Cali, de esas especificaciones. Entonces tocaba enfrentarme a muchas personas. Muchos intereses Muchos intereses. El presidente Uribe en 3 meses tiene que irse. Y yo, pero en 3 meses, ¿cómo me voy a ir? Yo hasta que no tenga toda mi maquinaria que había que recaudarla de todo el ejército, aquí había que hacerle mantenimiento, traer los hombres de todo el ejército, ir a Arauca, mirar dónde iba a colocar mi puesto de mando en el centro de Arauca. Eso requiere un tiempo. Sí. El jefe mío me decía, no, arranque que yo lo voy mandando. Y, pero ¿cómo así? No. Entonces ahí me colocaron al límite. Y yo no. Entonces, si hay que ir a explicarle al presidente, me llaman al presidente. Yo le expliqué al señor presidente, no nos podemos ir todavía hasta que no esté así. El ministro Andrés Uriel Gallego, con toda la vehemencia. Asfalto. Sí, señor. La directora del Invías, cómo lograr que los araucanos tuvieran algo que se merecen, que es una carretera de las mismas especificaciones, de ancho de banca, de toda su estructura. Lo logramos. ¿Se lograron todas?
¿Perdón? ¿Se lograron todos Todo, esos es que acuerdos? para mí es un hito lo que, en mi vida militar, lo que se hizo allá, no solamente un hito para mí en lo personal, sino para el ejército. Ahí fue un renacer para los ingenieros. Porque primero administramos muy bien todos los recursos, le hicimos veeduría a la contratación que le hacía el FONAD en su momento, nos preocupamos para que los araucanos tuvieran algo digno, grande, fuerte, deseamos un desarrollo social en la región, a toda una población que de pronto nos veía muy lejanos, ganarnos la población, enamorar a la población. Obligamos a que gran parte de la contratación fuera a la región, había una mano de obra que era necesario, traigámosla a la región, o sea, que la región también se lucrara. ¿En cuánto tiempo hiciste la carretera? Allá todo estaba en contra. Ok. Porque además... Allá hay 8 meses de invierno y 4 de verano. Y además tenías la época que la violencia estaba en su cúspide. Claro, estaba el ELN, los paramilitares y las FARC. Solamente. Imagínense. El tiempo, 8 meses de invierno, 4 de verano. ¿Cómo voy a parar yo la carretera 8 meses? Los productos importantes de construcción, hay que traerlos de Venezuela y otros de por acá, de todo el piedemonte llanero. O sea, no todo se consigue. Los procesos industrializados de la Arauca son muy pobres. ¿Cómo forzar y exigir para que mejorara? El asfalto tocaba traerlo de grandes distancias. Nadie me quería prestar, ni alquilar, ni vender un área, 10 hectáreas para montar mi campamento. Todo era difícil. El convenio era un convenio que lo suscriben todos y pues en el convenio cada uno quería colocar sus intereses y aquí un interés era de los araucanos. Cómo lograr que la maquinaria nuestra, que es un aporte del ejército, no quedara al final del proyecto en tierra. Entonces muchas exigencias, pero todas dentro de lo racional, como era el convenio. Cuando tenía lista la maquinaria, esa maquinaria no se puede llevar a Arauca, 100 tractomulas más o menos, porque no hay puentes en Arauca después de Yopal, entonces me tocaba ir allá a la embajada de Venezuela. Señor embajador, vengo a pedirle a usted su autorización para hacer una caravana de 100 tractomulas Cúcuta, entrar por Venezuela. Chamo. O sea, ¿qué tal esa vuelta? Claro, no había otra forma. Ese era como el círculo, o sea, como casi que hacer un círculo completo para llegar al sitio. En esa época las relaciones ya empezaban a ponerse difíciles. El embajador con todo su equipo de trabajo, los agregados militares. Chamo, pero las relaciones no están buenas. La frontera de las más largas del mundo, que es la de México y México y Estados Unidos. no la controlan ni ellos. Ustedes nos piden controlar la frontera nuestra. Y yo pues calladito a nombre del gobierno, dándome palo. Y fuera usted me dice que venga y le preste la carretera para que ustedes destruyan la carretera con 100 tractomulas. Pues acudía de todas mis capacidades para convencerlo de que era un gana-gana. Finalmente nos dio la autorización, pero después de todo un trámite, cuando entró la caravana a Venezuela, literalmente nos secuestraron la caravana. Ni para atrás ni para adelante. En Venezuela quedó ahí. Claro, no nos dejamos ver que por los permisos le ponían. ¿Qué problema? Se me volvió un problema, fue de diplomático. Hasta que los entramos. Todo para decirle que todo era... O sea, todo jugaba en tu contra. Todo era problema. Que había a tu favor, tus ganas, pero... Sí, y el equipo. El equipo que seleccioné, el comandante, el jefe de personal del ejército, me dijo, oiga, pero usted me está pidiendo demasiado, Liz, es mi staff. Y tú un staff que me dé la tranquilidad y yo conozco. No, le doy el 50%. Pues uno entendiendo lo que tampoco hay las facilidades. Pero lo luché. O sea, todo fue una lucha. Y entonces ahí llegué a los límites. Porque un momento en que decía, oiga, pero quieren que haga una carretera y no dan las facilidades. Ni el gobernador, ni el ministro, ni la directora del Invías, ni los araucanos. Una vez bajé en Arauca, en los reconocimientos que hacía, y me estaban esperando 3 personajes. Coronel, mucho gusto, nosotros somos los presidentes de las cooperativas de volquetas de Arauca.
Entre estas tres cooperativas hay 300 volquetas y sabemos que usted solo no es capaz de mover todo el material. Vamos a trabajar así. 750 pesos metro cúbico. Eso es mucha plata. Cuando el interior estaba en 280 pesos metro cúbico. Ahí ya de entradita se iba a duplicar el precio de la carretera. Dije, no, esto no puede ser así. Digo, si le gustó, coronel, y si no, pues no hay carretera. Imagínense. Cosas como esas, presiones. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Detrás de esas cooperativas pues estaban las FARC y el ELN, ¿no? Ya. ¿Cómo me resolví? Dije, no, aquí toca hacer algo. ¿Me traigo las volquetas? Entonces le dije al director de dinero, oiga, mira, compremos volquetas. O sea, el mejor negocio. Claro, ya no de 8 metros cúbicos, no de 15 metros cúbicos. Las trajeron, las compraron. Traigamos una draga que tenemos en el Putumayo y le hacemos mantenimiento. Pues el día en que entramos a Arauca, que yo digo, vamos a hacer un domingo que sea como un día cívico, para que los araucanos vean que les llegó allá un aporte importante de los ingenieros militares del ejército para construir. Ahí van las volquetas, las dragas. Entonces allá los de las cooperativas, La embarramos. y esa fue una de las estrategias. Finalmente nos sentamos a negociar al precio adecuado al como está en el interior del país. Y esa fue una forma también de lograr ese objetivo. Esa carretera había que elevarla porque tanta agua, había que hacer unos terraplenes y hay que buscar material de préstamo, o sea, a lo largo de la carretera. Pues ahora se pusieron de acuerdo por presiones del ELN a todos los campesinos que nos tenían que cobrar todo el material que nos iban a dar, o sea, la carretera iba a salir. No. Oye, ¿cómo lograr ganarse uno de los campesinos? Negociar, llegarle allá con toda la sinceridad y convencerlos. Vea, yo les voy a hacer a ustedes con el material de préstamo que ustedes me dan, allá les hago piscinas para que siembren pescado. Les voy a construir los postes que no tienen para hacer el ancho de vía. Les hago acceso a las carreteras. Les ayudo a mejorar allá una central hidroeléctrica. Aquí teníamos buenas conexiones en el centro del país. Bueno, muchas cosas donde la población viera que también, además que era una carretera para los araucanos, también trabajamos con ellos. Y nos fuimos ganando. Entonces esa carretera tiene muchos éxitos desde el punto de vista no solamente de diseño, ganamos el Premio Nacional de Ingeniería, ahorramos unos... El Premio Nacional a la Resiliencia. A la resiliencia, a la gestión asociada, que es algo que yo vengo promoviendo y ahora le puedo explicar, porque es una de las cosas que llaman la atención hoy día de cómo podría mejorar el funcionamiento del Estado, de las organizaciones, que es con la gestión asociada. Y esto lo traigo de manera aprendida, no solamente lo que hice en Arauca, sino en otras experiencias que me dio la oportunidad la fuerza militar, que es que trabajar con el gobierno. Uno observa por qué hay unos hilos que no permiten trabajar asociadamente. Eso te lo puedo explicar ahora. Pero estamos hablando de la formación en la escuela militar. Entonces a uno lo van formando, no solamente en la parte técnica, la parte de entrenamiento físico, psicológico, sino también en el carácter. Carácter al límite, digamos. Digamos que al límite, sí señor. Obviamente algunas personas, y como todo en la vida, pues tienen flaquezas y pues se exponen a la institución. Y tú mencionaste hoy que West Point tenía un tema de no robar y no mentir y una serie de características y que el carácter también tiene ese tema de la ética. Sí, inmerso. A mí se me hace increíble, muy valioso y admirable cómo se enseña la ética en una entidad como el Ejército, cuando acabas de contar el caso del personaje que estaba en Putumayo con kilos de oro y tiene esa tentación de decir, aquí me vuelvo rico. O sea, aquí está mi salida, en teoría, a mi paz financiera. Sí, señor. ¿Cómo se entrena la ética? Porque pues sí, seguramente habrá gente que ya viene como con una manera de hacer las cosas, de no mentir desde la casa, pero otros no. Porque
lastimosamente no tuvieron esa oportunidad. Entonces, ¿cómo entrena uno esa ética para que en esas situaciones al límite, porque además pues ves gente que tiene mejores cosas, que vive mejor, y tú dices, esa envidia, esa es como juegan, esa vocecita interna, ¿cómo enseñan Sí. eso? Te decía que era el carácter, que no es más que actuar con ética. Porque muchas veces uno sabe las cosas, pues no las lleva a la práctica. Hay personas que saben cómo la contratación, los principios éticos, qué dice la escuela ética X, cuál es la escuela de las virtudes aristotélicas. Presentas un examen, pero pasas a la acción, a la decisión, Sí. a lo que ordenas, y no hay coherencia. Ese es uno de los grandes problemas hoy que hay en todas las instituciones. Sí, La puedes leer todos los libros de ética y moral, pero Exacto. la situación es la situación. Entonces, y venga, le hago un paréntesis. En la vida militar te comenté que yo he estado en varias áreas. Para mí es un privilegio y un agradecimiento a quienes han tomado la decisión de que yo estuviera en el campo no solamente de las operaciones, que estuve en tiempo, campo académico, administrativo, etcétera. Pero hay uno que es el de las escuelas de formación. En la escuela militar de teniente tuve la oportunidad de ser comandante de pelotón. Posteriormente en el grado de mayor. Cuando fui general me nombraron director de la Escuela Militar de Cadetes. Yo sabía. Para dar contexto a los que no conocen, ese es como el centro de desarrollo del liderazgo. Sí, señor. Es la universidad del ejército, Sí. donde se forman los oficiales, donde salen con un título profesional en ciencias militares. Entonces, desde ese punto de vista, es el centro de gravedad de la educación militar y de la formación militar. Hay dos centros de gravedad, ese que es el donde inicia la carrera, y hay otro que es la Escuela Superior de Guerra, que ya es avanzado. Tuve la oportunidad también de ser director de las dos. de las dos. Cuando llegué a la escuela militar, en toda la conciencia de lo que significaba ese cargo, cuando un padre de familia lleva a su hijo, y en aquella época iniciamos por primera vez en el ejército las mujeres. Sí. Me dijo el comandante general de las fuerzas militares, el comandante del ejército, usted tiene la misión de recibir por primera vez a las mujeres de las armas. Eso era algo nuevo. Ese fue, o sea, la primera cohorte. La ¿te tocó a ti? primera cohorte. Ya. Las primeras 4 cohortes Ya. me tocaban a mí. Esas jóvenes. ¿Qué año era eso? Eso fue en el 2009. Hasta el 2009. Wow. Y ya venían haciéndolo la Armada, mucho más la Policía Nacional y también la Fuerza Aérea. Habíamos tenido mujeres, pero bajo el concepto de cuerpo administrativo, que es... Sí. Pero este ya es de formación de carrera. Y la verdad para mí fue un desafío porque primero el grupo son grandes. En las otras escuelas reciben un número menor, pero el ejército pues tenemos mucho más, entonces eran cohortes importantes. Y entonces el desafío es cuando un padre de familia le lleva a uno a su hijo, sea hombre o sea mujer, y se lo entrega en confianza pues para que lo formen, lo eduquen bien, sea un buen profesional militar, tenga las herramientas para enfrentar su profesión, porque mire que un subteniente que en promedio tiene 21, 22, 23 años, está al mando de 40 hombres. 40 hombres frente a la vida. Decisiones de vida. Una persona de 21 años tiene responsabilidad de 40 hombres. De 40 hombres. 21, 22 años. Claro, y son hombres que van a ser empleados en el campo de combate. Personas que toman decisiones. Y hay que equiparlos muy bien para que tengan allá todo ese liderazgo frente a otros jóvenes. Y ahí aparece un problema de liderazgo intergeneracional, que eso es bien llamativo y eso me he dedicado en este tiempo. Hoy día estoy dedicado mucho a la docencia. Las dificultades con motivo de lo que significa cada generación. Y mire que un subteniente de 22 años es un centennial. Centennials van hasta los 25 años. Sí, sí. Y ese joven subteniente sale y se enfrenta o va a liderar soldados profesionales
que son millennials. Millennials van entre los 26 y los 40 años. Y ahí hay una brecha importante entre centennials y millennials en características. Pues solo la edad, ¿no? Decir, Sola la edad. o sea, alguien más joven va a impactar a alguien mayor. Exacto. Y de pronto aparece mi sargento, que es X, que ya es otra edad. No es fácil comandar un centennials a generaciones millennials y X. Con la particularidad pues, que siempre ha habido una convergencia generacional, siempre en la sociedad. Hoy día hay 7 generaciones universalmente definidas en nombre y en edades, y con características generales también, aunque de pronto pueden haber en algunas regiones del mundo no se cumplan, pero de forma general, y se lo voy a redactar, tenemos a los silenciosos, gente de más de 75 años, ya cumplieron, calladitos, dedicados a la familia, a sus nietos, a estudiar, a su salud. Bien, la generación Baby Boomers. Ahí estoy yo, que entre 55 y 73 años. Ya estamos de salida, ya no somos tan productivos o activamente en la sociedad. En teoría. En teoría. Pues porque con todo lo que nos has contado y con lo que me cuentas que haces hoy por hoy, eres bastante productivo. Sí, me gusta y ahora te cuento el porqué. Pero, Pero no nos olvidemos que estamos hablando de la ética en algún momento para llegar allá. Claro, pero entonces miren que esas generaciones, la silenciosa y la Baby Boomers, tienen unas características de resiliencia, de obediencia, 7/24 de trabajo, de persistencia, de monotarea, aquí entro, aquí me quedo en esta institución. Sí. La generación X, que ya está muy activa, hoy día va entre los 40 y 55 años. Ahí tenemos a los que son presidentes de empresa. Para el caso del ejército, ahí están los comandantes de división. El comandante del ejército es X, comandante general. Ahí están los comandantes de división, comandantes de brigada, comandantes de batallón. O sea, son los que ejercen el liderazgo organizacional y estratégico. Y debajo de la X, bueno, esa X sigue siendo, arrastrando cosas de las otras generaciones. Trabajadores, 7/24, resilientes, exigentes, disciplinados. Ahí apareció el tema de la tecnología, pero la vimos llegar, apareció el blanco y negro un día, vimos que llegó todos los cambios. Entonces nos hemos ido adaptando a la tecnología, o sea, no somos nativos tecnológicamente, pero nos tocó, y eso hace que no tengamos la misma agilidad de los otros. Las millennials, que ya son jóvenes, y ahí está el futuro de la humanidad, personas ambientalistas, muy bien informadas, ellos no ven Caracol, ni televisión, ni el tiempo, se informan es por las redes. Tienen buen conocimiento. Las Y son los millennials, ¿no? Las Y son los millennials. Sí. Esos jóvenes son ciudadanos del mundo. Esa es mi generación. Esa es su generación. Es fantástica. Yo la verdad no le critico nada. Son muy tecnológicos, muy idealistas. Ya empiezan a aparecer ahí politarea, que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Todavía aspiran a pensionarse. Todavía es otra discusión. Pero ya ahí viene ya una brecha importante, y es el salto a los centennials, que es donde hay que ponerle la atención. Los centennials nacieron en este milenio. Son jóvenes entre 13 y 25 años. Un mundo con muchos cambios desde el punto de vista económico, cultural, la forma de ver el mundo, las personas, el sexo. Y eso pues eso va impactando todo ese contexto y les va formando un ADN especial donde pues son personas que son dependientes de la tecnología. Usted le quita a un centennials el teléfono y se enloquece, se desespera. Sí. El centennials no tiene tiempo de espera. Entonces si tiene un jefe burocrático, eso lo desespera, a ellos les gusta la agilidad. Sí. La tolerancia de un centennials al fracaso es muy baja. Fracasan y hay que sacarlos, hay que ayudarles. Pero para mí el más crítico se llama la dispersión. Un centennials está aquí y le ofrecen algo mejor allá y se va para allá. Y es un problema hoy día la retención de los centennials desde el punto de vista laboral. Y eso aplica en nuestras fuerzas militares. Ya. Nuestros jóvenes que salen de las escuelas, a los 2, 3 años hay una desbandada, entre comillas,
importante. Y la retención es difícil. Pero no es porque no tengamos la capacidad de retenerlo, no es porque en ese ADN de ellos está el tema de la dispersión. Sí. Son muy idealistas, son politarea, quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, esos jóvenes... Incluso alguien me dijo una cosa que ser multitasking, multitarea, creo que reduce el IQ. Total. Nosotros pensamos que es bueno, la verdad, está comprobado que eso no es bueno. Tengo que buscar la cifra pero creo que reducía como un 10%. Voy a buscar el estudio y todo. Sí. Porque el tema de foco es sumamente importante. Exacto. Esa atención segmentada no da el foco. Pero entonces, tienes esas generaciones. Sí. Con prioridades, gustos, maneras de trabajar distintas. Sin embargo, la ética no debe cambiar por generación. Exacto. Entonces, para tú ser hoy día un director de una escuela, para tú ser un contribuyente en la formación como son los oficiales de la escuela militar, tienen que entender que la forma de educar y de formar a estos centenios, que son los que están allá, tiene unas metodologías importantes. Entonces yo lo voy a formar en ética, pero pues la sola ética no es el tema ya del tablero, sí tiene que haberlo, pero la ética lleva consigo un tema del ejemplo. El ejemplo. Una persona que no sea ejemplo 24 horas, pues es una persona, el que está siendo formado, el formado, oiga, pero aquí no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por ejemplo, un comandante de pelotón que tenga privilegios con algunas personas, eso se ve, eso no es ético, eso no es ejemplar. Entonces mire que esta persona que está formando dice, pero si así lo hace, pues entonces ¿será que así lo va a hacer? Entonces por eso hay un énfasis muy grande, no solamente aquí en Colombia, sino en todas las academias, de a qué tipo de personas son los que le damos la magna misión de formar. Hay que formar a los formadores. El tema ético, que es tal vez el más importante porque es la brújula moral. Sí, sí. Un ejército sin brújula moral. Por ahí hay un libro que escribió un general americano, general Davenport, un título bastante fuerte que dice ¿profesionales militares o pistoleros a sueldo? Él lo escribió después de la guerra del Vietnam. Okay. Como un profesional militar, si desvía su brújula ética, su brújula moral, pues termina siendo un pistolero a sueldo. Porque la diferencia, ambos tienen uniforme, tienen armas, tienen capacidad de combate. ¿Qué lo diferencia? Pues que el uno sigue reglas éticas, el otro no tiene reglas. Entonces, para uno formar en ética a un joven, pues yo no puedo formar si no sé y si no soy ejemplo. Hoy se habla de la incompetencia inconsciente y la incompetencia consciente. Hay algunos temas donde somos incompetentes, inconscientes. O sea, sí, no sabemos lo que no sabemos. Exacto. Pero hay unos temas que por ejercicio de nuestra profesión tenemos que estar por fuera de ahí. Incompetente, consciente. Oiga, pero ¿qué se va a quedar usted incompetente, inconsciente? Entonces lo que estamos buscando es que pasemos de la incompetencia inconsciente a la competencia consciente. O sea, que la persona se dedique, se prepare a mejorar. Eso hacemos con nuestros oficiales en las academias militares. Yo hoy día contribuyo con un programa con los oficiales. Pero entonces, ¿cómo llevas? O sea, sí, yo me puedo leer los 10 libros, ver los 10 videos, pero ya a las situaciones, al reto de decir, bueno, yo ya soy ejemplo, yo ya miré a Juan Carlos, yo ya tengo un referente de, si yo estuviera en esta situación, ¿qué haría Juan Carlos? Pero ¿cómo me llevas a situaciones para yo entender? Bueno, dilemas éticos. No sé qué ponerlo frente a dilemas éticos, permanentemente. ¿Cuáles son los dilemas éticos que se ¿Usted qué haría? Oiga, usted le trae una situación real, que hay muchísimas, o una situación simulada. Oiga, usted es una persona que tiene la posibilidad de tomar una decisión y le aparece estas opciones frente a un tema, por ejemplo, de derechos humanos. Pero eso es teoría para mí todavía. Porque yo siento que uno sabe la respuesta correcta, no la respuesta que haría. Sí,
Por ejemplo, en la Academia Militar de Corea del Sur, Sí. tuve la oportunidad de ir una semana de inmersión. Yo era el director de la escuela militar. Mire lo que hacen allá. En todos los bloques de alojamientos, una academia muy grande, en cada bloque hay una área grande, un salón. Es una especie de supermercado. 7/24. No hay cámaras y nadie lo atiende a usted. Entonces lleva mi cadete Ricardo Pineda, llega allá porque requiere un elemento de aseo o quiere una gaseosa, algo. Usted la toma y hay una planilla donde usted la llena. Y al final de mes cobran, hacen inventarios, sumas iguales. Mire que ahí esa persona la están formando en un principio ético de no engañar, no mentir, no robar. Bueno, iba a hacer el ejercicio con nuestra escuela militar, ¿sí o no? Chévere. Claro. ¿Lo hiciste? Sí, claro, lo hice. ¿Y qué pasó? No, pues, yo tengo que ser sincero, ¿no? Sí, no, pues, No, no mentir, no engañar y no robar. iba a hacer esto con los cadetes de segundo año. Sí. Entonces adecué un alojamiento. Las mismas condiciones que había allá en Corea del Sur. Y bueno, vamos a hacer, pero cada 8 días el inventario, no esperemos más. Pues a los 8 días hice el inventario. Oh, Dios. Pues no concordaba. O sea, había jóvenes que no lo hacían. Y eso pues me puso alertas. En una reunión mundial de directores de academias de todos los continentes, Colombia nunca ha participado. De Sudamérica solamente iban Brasil y Chile. Y eso lo promueve Corea del Sur. Y anualmente van cambiando de continentes. Por X o Y motivo me llegó la invitación y yo le dije al comandante del ejército, Mijal, déjeme ir a este foro para aprender cómo lo hacen, hagamos un benchmarking militar. Entonces me aceptaron en Saint-Cyr, en Francia. Pero un mes antes me llamaron, oiga, ¿usted por qué nos da una conferencia de un mes, de 1 hora, de cómo se entrena un cadete en Colombia? Pues ya pensaron que por acá todavía estábamos en la época cuaternaria, ¿no? De la selva. ¿Y eso en qué época era? Son el 2009. Que Colombia, bueno, ahora me contarás, pero los avances en educación, formación, desarrollo de las fuerzas militares casi que se ha convertido en un talento de exportación. Claro, claro. Por eso ya, Pero ahorita volvemos, entonces, 1 hora ya te vas a Sí. Francia. Entonces me voy allá y, bueno, fue la oportunidad grandiosa de mostrar cómo se forma un cadete en Colombia y la verdad todo el mundo sorprendido. Y yo de una vez le dije, bueno, postulamos a Colombia para que sea la próxima sede de este foro O sea, la internacional. gente quedó impresionada. Impresionada. Y quedó impresionada en, Colombia no era lo que yo me imaginaba, o, uy, Colombia está haciendo unas cosas increíbles. Unas cosas increíbles, información. Obviamente, pues también hay críticas, ¿no? Críticas de que por qué estudiamos tanto. En la escuela militar no solamente estudiamos nuestra profesión militar, sino una carrera complementaria. Sí. Llámese ingeniería civil, administración logística, derecho. Y decían que pronto estamos sobrecargando a un cadete, y en verdad hay una sobrecarga importante, pero pues un joven exigiéndole dar. Bueno, pero de las cosas que me criticaron, me acuerdo el director de la Academia de Alemania, me decía, ¿quiénes son los comandantes de pelotón en la escuela militar? Y yo, no, pues son tenientes. Mío, es que un teniente todavía no está maduro. Y esto va con relación a la pregunta ética. Y desde el punto de vista psicológico, neuropsicológico, el ser humano termina de madurar entre los 25 y los 30 años. O sea, un joven de 18, 20, 21 años todavía no es maduro desde el punto de vista allá de neuropsicológico. Entonces me decía, vea, en la Academia Militar de Alemania, los comandantes de pelotón son tenientes coroneles, imagínense, donde hay madurez, experticia. Yo decía, no, pues ya es exagerado. Y los comandantes auxiliares son los tenientes. Pues me puse a mirar por ahí por los laditos
Y lo mismo pasa en otros países. Los tenientes nuestros, que son comandantes de pelotón, allá son auxiliares. Pero mayoritariamente los comandantes de pelotón son capitanes, que eran personas de 30 años, más maduras. Me vine a la escuela militar, hice un ensayo, tomé todos los capitanes que tenía y los puse en un batallón del segundo año. Y claro, hay un cambio importante. ¿A qué voy? Un joven teniente con un desarrollo profesional importante, un perfil sobre el cual pues, hemos traído a la escuela militar, hay un tema que es la madurez. ¿Cómo hacer que una persona que no tiene 6 grados de madurez arrastre desde el punto de vista ético a otra persona? ¿Cómo hacer que una persona que todavía no tiene la capacidad de solucionar problemas, un teniente que no esté todavía maduro no puede solucionar los problemas porque no tiene todavía esa madurez? Entonces a eso le dedicamos tiempo, hay que compensar esa ausencia pues con mucha formación, con mucha conciencia, con mucho sentido a esos jóvenes a que se enfrentan. Que haya más comprometimiento de los capitanes, de los comandantes de batallón en la formación, para no dejársela solita a mi teniente, todos contribuyendo. Viene entonces el tema de la ética. La ética, te puse el ejemplo con ese aprendizaje experiencial. En Corea. En Corea es un aprendizaje experiencial importante. Pues uno puede llevarlo a la práctica, ya con ejercicio hay unas pistas, nosotros somos expertos en desarrollar pistas. Una pista de entrenamiento es una pista con requerimientos. Y tú vas pasando la pista y ahí te pones a prueba sobre un requerimiento de X, ¿qué hacer? Esas son formas de... Pero obviamente el final de la ética es con el tiempo que usted ya se pone a prueba, ¿no? Este episodio me conecta con un libro que se llama On Character, Choices That Define a Life, que lo escribió también un general, el general Stanley McChrystal, el mismo que comandó las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán. Este general escribió este texto al final de su carrera, basándose solo en una pregunta, y es, cuando me muera, ¿cómo se va a medir mi vida? Y llegó a una conclusión que conecta directo con lo que hablamos con Juan Carlos, y es que el carácter se mide en las decisiones que tomamos, pero sobre todo en los momentos cuando nadie te está mirando. Es exactamente lo que dice Juan Carlos cuando habla del sargento solo en el río Putumayo rechazando el oro. Incluso cuando estaba revisando el libro, hay una frase que cita el general McChrystal de Thomas Paine, que podría ser casi que el resumen completo de este episodio, que dice algo así como que la reputación es lo que los demás piensan de nosotros, y el carácter es lo que Dios y los ángeles saben de nosotros. Es decir, la reputación es como esa primera mirada, la fachada, pero el carácter es la pura verdad. ¿Qué opinas? Porque es que, además, el libro trae un segundo punto que casi que puede ser dicho por McChrystal o Juan Carlos, que dicen que el carácter no es algo con lo que naces, es algo que se forja con disciplina. Y eso lo tenemos que trabajar los líderes de talento, eso lo tenemos que trabajar los CEOs, eso lo tiene que trabajar cada persona que quiera hackear su carrera. Porque McChrystal lo define como la suma de tus convicciones más la disciplina para estar a la altura de ellas. Y la disciplina, dice, es simple. Es decidir asumir un reto, lo haces, lo vuelves a hacer y muy pronto queda grabado. Sigamos con la historia del general, sigamos con el episodio. Y quiero hablar de 2 campañas, 2 momentos, y es Vive Colombia, viaja por ella, y fe en nuestras fuerzas. ¿Cómo recupera uno la fe de una entidad que en un momento estuvo muy golpeada, digamos que el posicionamiento, si uno fuera a ver desde la parte de mercadeo, no era el más alto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo fue ese momento también para ti? Que pues para los que no conocen o no se acuerdan esa campaña, por ejemplo, de Vive Colombia, viaja por ella, donde todo el mundo salió a viajar por carreteras cuando antes habían pescas milagrosas en todos lados. Bueno, nuestra historia
democrática, contemporánea, pues ha tenido muchos episodios en un contexto de mucha violencia, 60 años de violencia, con muchos esfuerzos de muchos gobiernos por traer la paz, que esa es la razón de ser de todo gobernante, ¿no? Paz y desarrollo. Y ahí pues obviamente se han cometido errores de pronto no deliberados que han hecho que los grupos armados crezcan. Esto de la mano con temas como el narcotráfico, que es el combustible mayor. Y entonces nos estamos remontando a la época de principios de este siglo, 2000 y finales también del anterior, donde llegamos a un punto muy alto de presencia de los grupos armados desde el punto de vista territorial. Sí. Y en ese... Es que acá en las montañas ya Sí, estaba señor. la guerrilla. Señor, aquí en La Calera, Sí, sí. en Cundinamarca habían más de 20 frentes de la FARC, porque ellos estaban cumpliendo escalonadamente unas fases de la guerra que ellos llaman guerra irregular, que es pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, a la guerra de posiciones, y eso finalmente, guerra de posiciones que llego a Bogotá y me quedo y no me saca nadie, que es lo que trataron de hacer en Mitú. Y en verdad fueron avanzando con esas masas. Y entonces hubo un punto de inflexión que se da con motivo de la llegada del presidente Uribe. Veníamos del presidente Pastrana. Sí, con el Plan Colombia, además, que Que fue le- también un impulso de recursos. Exacto, hay dos contrastes. Uno donde él, pensando en la paz, pues abrió el Caguán, más de 40.000 kilómetros, donde estos grupos, las FARC, pues hacían y deshacían y tenían allá casi que soberanía. Y eso les permitió potenciar toda su capacidad para traer al resto del país y aquí a Bogotá especialmente. Pero en un contraste, el presidente Pastrana grandiosamente pues consiguió el Plan Colombia y eso permitió fortalecer las capacidades de las fuerzas militares. Entonces el presidente Uribe vino, recibió esas fuerzas militares ya con capacidades. Y en ese momento que la gente no podía salir ni a La Calera, ni podía viajar, pues fue una propuesta de campaña, ¿sí o no? La seguridad democrática. Volcarnos a las carreteras, viajemos seguros. Y ahí aparecían nuestros soldados, con toda esa insignia, dándole tranquilidad y eso pues fue una apertura grande a la movilidad de la ciudadanía. Es una campaña que causó impacto. Y volvió... ¿Y cómo te sentías tú en ese momento? Porque también yo me acuerdo que desde esos momentos era uno haciendo así, Sí. viendo a todos los militares. Claro. Es más, yo quedé con ese comportamiento y voy en carretera y veo eso y siempre hago así. Claro, eso tenía una comunicación especial porque las personas lo devolvían. Sí. Y eso del hacer así, recuerdo que fue el comandante del ejército, Mijale González, Sí. comandante del ejército, que dijo, hagámoslo así. Y a él se lo debemos y mire que eso aún sobrevive, ¿no? Sí. El tema de esta señal. Bueno, y así perduró y cada gobierno o cada comando del ejército tiene su propia campaña. Para esa época y para darle más fuerza, vino un comandante del ejército que es Miguel Alejandro Navas. Ya. Y él también muy sabiamente, y lo sé pues porque lo decía, él se puso a observar qué pasó en Corea del Sur, después de esa guerra donde terminó en unas condiciones deplorables, para que hoy día sea un país tan pequeño con casi 100.000 kilómetros, no sé si 100.000, pero sí sé que es un país pequeño, haya florecido y sea una potencia económica, social, tecnológica y militar. Se pudo investigar y fue que a esas personas les surgió un tema que se llama fe en la causa, fe en su país. Y entonces dijo, traigamos una campaña de fe en la causa, que eso tiene un buen sentido, llega, es amigable, tener fe en algo. Y se estableció la campaña Fe en la Causa. Posteriormente trascendió al Comando General, ya era la campaña de él.
todas las fuerzas militares, trascendió el Ministerio de la Defensa, y un momento determinado que muchas de las instituciones, empresas, agencias, la sociedad hablaban fe en la causa. Yo tengo un hermano que siempre se despide conmigo, fe en la causa. Me dice, Juan, pongámosle fe en la causa, porque tiene implícito un propósito, que es lo que tanto necesitamos, un propósito. Entonces la fe en la causa es el propósito de todo soldado. Lo que lo mueve es el motor de su compromiso, fe en la causa. Sigue siendo vigente. Nosotros tenemos unos pilares éticos en el ejército, que son los principios, los valores y el compromiso de honor. Y si tú miras uno de los 8, esto es público, uno de los 8 principios del ejército, hay lo que se llama fe en la causa. Eso se mantiene vivo, esa campaña. En tu historia tú te vas a finales de los 80 a dar clase a Estados Unidos en temas militares. Sí, señor. Pues yo era del grado de capitán, comandante de un equipo CIAES, un grupo CIAES, en el eje cafetero, que es un equipo anti-extorsión y secuestro. Es lo que hoy día son los Gaulas. Y estuve 2 años pues muy dedicado en esa época a la 8ª Brigada. Sí, además que eso era narcotráfico full, exacto. todo. Entonces me mandaron para el Cauca, después para el norte de Santander, la Brigada 8ª de Armenia, pues apoyaba a otras brigadas y la verdad me fue pues muy bien en mis resultados importantes con todo mi equipo, y el comandante del ejército pues me premió y me dijo, usted se va de instructor invitado para la Escuela de Américas, lo que es hoy día el Instituto de Cooperación Hemisférico, eso queda en Fort Benning, en Georgia. Ya estuve un buen tiempo de profesor invitado a nombre del ejército, muy honroso. ¿Qué vieron en ti? ¿Por qué te invitaron a ti? Bueno, aquí sí que vio mi jefe, y primero pues me quiso premiar por el buen desempeño, los buenos resultados, la entereza, la entrega, el servicio. Digo, premiémoslo. Y ya hay un proceso que se hace aquí con la embajada, pues, de perfil, y hacen como una especie de filtro, pues para que cumpla lo que ellos tienen su estándar, y me fui. Sin embargo, no estando allá, pues también hacen un proceso, porque para ser instructor hay que hacer un cursito, o un curso más bien, y pues me distinguí, se dieron cuenta, y para la época a mí me gustaban mucho los explosivos. Entonces me nombraron instructor de explosivos, pero con una particularidad, instructor de trampas explosivas. Porque, ¿Qué significa eso? Pues las trampas explosivas es el uso de los explosivos para hacer trampas de alerta. Ya. Que usted está en un sector y no tiene pronto minas de alerta, pues puede hacer con los explosivos algo que por tensión o por presión, pues llame la atención. Entonces me volví experto, eso es muy artesanal. Hoy día nadie hace eso porque ya las trampas, pues muchas están abolidas por aquello de los derechos humanos. Ya no hay trampas explosivas, las minas también, pero en su época, pues... Eso era. Exacto. Entonces, allá yo era importante en esa clase, y clases que tenían que ver con ingeniería militar. ¿Tú les dabas clase a los gringos en ingeniería militar? Pues mayoritariamente los alumnos eran de 20 países. Los americanos, sí, la verdad, ahí no era tanto la participación porque era una escuela hecha para Latinoamérica. Entonces ahí lo que tenía sí era equipo con ellos. Trabajamos juntos. Tuve una experiencia de profesor invitado en la Academia de Guerra de Chile. En su época me dice el comandante del ejército, usted se va para la Academia Militar de Chile. Chile, pero en ese momento ya Pinochet había pasado. Sí, había pasado, estuvo en el 2001. Ya. O sea, Chile estaba boom económico, país milagro. Ya fue en otro grado. Entonces tuve la oportunidad de ser profesor de geopolítica para los chilenos. Chile pues es muy exigente en el tema de geopolítica. Tienen casi que estructurada una escuela de geopolítica. Y entonces pues también les di clase, obviamente me tocó prepararme mucho, ir a la Universidad de Chile a hacer unos estudios, pero finalmente fui profesor de geopolítica allá. Hoy día soy profesor de la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas
en Estados Unidos. En Estados Unidos el Departamento de Defensa, Sí. en su organización, tiene el Comando de Operaciones Conjuntas. Y ese Comando de Operaciones Especiales, de Fuerzas Especiales, Comando Especial de Fuerzas Especiales, tiene una universidad, Universidad de Operaciones Especiales, donde se capacitan y entrenan los hombres de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. De ahí, pues soy profesor. ¿Y qué enseñas? Entonces, los temas que a mí me han dedicado son con seguridad y defensa, son con trabajo cooperativo, o sea, acción unificada, con planeación estratégica. Últimamente con estos temas de la IA aparece la seguridad, la inseguridad multidimensional, las operaciones de influencia. Las operaciones de influencia pues están de moda. ¿Qué es una operación de influencia? Es el uso de narrativa, el uso de análisis de datos, el uso de algoritmos, el uso de las redes sociales. Eso bien estructurado es lo que hacen hoy día en estas guerras de cómo influir, influir cognitivamente en las personas, en sus emociones, finalmente en sus decisiones, cómo la captura. Es como una guerra contra el cerebro. Exacto. Los europeos llaman la guerra cognitiva, los americanos no han querido darle esa denominación, la llaman operaciones de información. Y entre las operaciones de información hay operaciones de influencia. Una operación de influencia es una guerra cognitiva que llaman los europeos. Y en verdad, en el mundo estamos en una guerra cognitiva y eso es lo que pasa en el día a día. Eso pasa aquí en el escenario actual político, guerra cognitiva. Y ahí es, guardadas proporciones, lo que pasa con la economía de la atención. Que hablábamos antes. Exacto, hoy día, desde el punto de vista comercial, están en la captura de tu atención. Si le capturan la atención a uno, le capturan el tiempo, le capturan la emoción y uno le capturan la plática para comprarlo. A eso estamos expuestos todos. Y eso pasa en el área política, en el área de la guerra, la búsqueda de la atención, que es la búsqueda de las emociones. O sea, en el centro de una guerra cognitiva está es las emociones. Cómo capturar las emociones, cómo influir en las emociones. Entonces, últimamente me han dado esa materia a mí. Estuve la semana pasada, antepasada en el Perú, en un seminario internacional de la universidad, y me asignaron esa materia, y bueno, se la asignan con meses anteriores para que uno estudie. Y yo dije, Dios mío, yo no estoy, nunca, pues me dediqué a estudiar, a asesorarme y a profundizar de cómo funciona eso, y me llama mucho la atención, porque en eso estamos en el día a día. O sea, el tema de las redes sociales, bien, pero eso es un vehículo, es un potenciador que se utiliza hoy día para capturar nuestra atención, lo que tú decías. Hay una cosa que yo recuerdo que decían en las películas de Hollywood, cuando uno ve esto del futuro de las guerras y de la maquinaria, hay cosas que ya están pasando en DARPA, es el Departamento de Investigación e Innovación de Estados Unidos en temas militares, es que se llama, y que ahí es donde hacen todo lo más avanzado, que años después venden una patente y una compañía lo monta y desarrolla toda una industria, pero al final gran parte de la innovación de los países está atado a la investigación y el desarrollo militar. Sí, señor. Hay una potencialidad y una vocación muy grande de desarrollo tecnológico por la misma necesidad de la guerra, ¿no? Alrededor de la guerra, pues, triste decirlo, Tienes que estar avanzado. hay unos desarrollos muy importantes. Mire que el Internet nació en Estados Unidos, allá en el ámbito militar. Cómo comunicarse, y ahí nació el Internet. Cosas como esas. Entonces, sí, al lado de la parte militar hay mucho desarrollo. Pero la inteligencia artificial que hoy día, pues, es tan necesaria e importante, nuestro copiloto, una herramienta,
mire que pues si bien trae muchas bondades, pues también trae preocupaciones. Y esto aparece en las películas. Esa última película, que no recuerdo el nombre, que la lanzaron hace poquito, donde tomaba el mando una máquina de toda la capacidad nuclear del mundo. Y eso no es descabellado. Podemos llegar allá en esa fase de la inteligencia donde hay una parte autónoma. Películas que uno veía hace 15, 20 años. Yo recuerdo que vi una película como 10 años donde había enjambres de drones. Una película donde había un atentado al presidente de Estados Unidos y apareció un montón de enjambres. Y dije, está demasiada. Y no, eso es lo que pasa hoy, enjambres de drones. Entonces, volvamos al tema personal. Solo para que tú me expliques, o más para que le expliques a la audiencia, los cargos en el ejército. ¿De qué hasta qué van? Los grados. Los grados. Hablamos de grados y después de cargos. Sí. Los grados en la oficialidad, porque también están nuestros suboficiales, que son nuestro principal apoyo en el equipo de trabajo. En la oficialidad, el primer grado es de subteniente, cuando uno sale de la escuela militar, y esto es muy análogo con todos los ejércitos. De pronto hay algunas diferencias en el nombre, pero tiene la misma significancia. Subteniente, son 4 años de subteniente, entonces viene el grado de teniente, capitán, hoy día son 6 años, mayor, 6 años, teniente coronel, 5 años, coronel, 5 años, y ahí pues hay un cambio importante, si se da, que es el grado general. En el grado general hay 3 grados, brigadier general, mayor general y general. El general es el que damos general full, es el general de 4 soles. Entonces esa es la gradualidad que hay en la institución. ¿Tú hasta dónde llegaste? Yo llegué al grado de general full de 4 soles. Juan Carlos, ¿cómo vive uno el proceso de retiro? Después de tener tanto poder, tanto impacto. Excelente pregunta. Hay algunos que la verdad les pegan muy duro, ¿no? Porque pues esto requiere una preparación y uno sabe que esto no es eterno. Cuando usted sabe que esto no es eterno, pues el día en que le llega, bien. Cuando usted ha creado condiciones para irse, para que usted no quede muerto en vida. Usted puede quedar muerto en vida si estando en actividad, la verdad usted no tuvo en cuenta algunas condiciones de humildad, de liderazgo, ¿sí o no? Donde el día en que usted se va, lo van a rechazar. Pues yo no lo hice pensando en eso, sino que lo digo ahora que si uno hace las cosas bien hechas, el día en que usted retire, a usted lo siguen recibiendo. O sea, usted no queda por allá en un gueto, ¿sí o no? Sí. Oiga, yo me retiré, la verdad yo no he sentido el retiro porque desde el día que me retiré... Estás más ocupado. Me han traído, oiga, trabajé con otros, en el ejército, en todas partes, y lo hago como asesor, enseñando, transmitiendo experiencias. O sea, la transición mía fue, digamos, fácil, en el buen sentido, porque pues uno dura un año todavía pensando en por qué no me están llamando, porque uno acostumbraba a eso. Sin embargo, también una condición particular, que pues yo pasé al retiro, pues porque ya tuve un techo, llegué a mis último grado, y mi retiro fue por voluntad, solitud propia. Sin embargo, cuando uno ya, pues no es por voluntad propia, sino por una necesidad que debe retirarse en determinado grado, pues ahí sí es más duro. Es más duro. Entonces, digamos que eso es un asunto de cada una persona, de cómo lo enfrenta con su familia, con su círculo, y cómo se preparó para el retiro, con qué habilidades nuevas. Yo la verdad he sido muy estudioso. Se nota. Dentro de mi tiempo. Pues ahora estás aprendiendo un tema nuevo y dando clases de eso. Claro. Entonces yo estudiaba mucho una carrera, la empecé y no pude terminarla por asuntos de los... Hasta que terminé mi administración de empresas. Después pude hacer un doctorado, que es una locura, de 4 años con una universidad de España, Alfonso X el Sabio. Y yo dije, pero ¿cómo meto esto? Un doctorado, pues mayoritariamente el tema de investigación, pero pues la exigencia era muy grande, yo no sé si por el grado mío más me exigían, más me parecía. Pero pues gracias a ese esfuerzo adicional,
ese doctorado pues me ha servido hoy día también para tener un desempeño grande en algunas instituciones de universidades. ¿Qué sueñas para el ejército colombiano? Oiga, yo sigo amando al ejército. De hecho, eso es por toda la vida, porque esto es una identidad colectiva, una familia. Lo que pasa es que en la familia hay algunos activos, otros estamos en retiro. El ejército, al igual que las fuerzas militares, oiga, a veces son incomprendidos. Hacen todo lo que está a su alcance. Obviamente no tienen las capacidades que todos quisiéramos, ¿sí o no? Pues por el tema de recursos, diferente a un ejército como el de Estados Unidos. Pero nuestro ejército hace todo lo que está a su alcance. ¿Qué quiero para mi ejército? Y de hecho yo contribuyo y de buena manera, y de manera inmodesta lo digo, pero pues lo hago porque me lo piden, de asesorar. Entonces, hoy estoy contribuyendo a un plan desde el Comando de Educación y Doctrina del Ejército a fortalecer el tema del liderazgo militar, a fortalecer el tema del liderazgo, ética y carácter, a fortalecer algunos temas que son subyacentes o ocultos. Cuando te hablo del liderazgo intergeneracional, eso es fundamental. Y en eso la gente tiene que profundizar. Cómo fortalecer algunos temas que uno no lo prepara. Llámese usted para el tema de la rigurosidad como una filosofía de vida, la disciplina como una filosofía de vida, la curiosidad como una filosofía de vida, el pensamiento crítico. Entonces, sobre eso que me ha gustado, me dedico también a crear en las personas. ¿Por qué el talento militar colombiano es tan bueno? Sí, una gran pregunta, hombre. Aquí somos una familia, somos una membresía, pasa que es organizada. Cuando tú dices, voy a pertenecer al equipo de Millonarios. No lo voy a hacer, pero... Bueno, es un ejemplo. Es porque tú, primero, fuiste voluntario, pertenecer allá. Segundo, aceptas la filosofía, las costumbres, los valores. Tercero, te comprometes a promulgarlos y fortalecerlos. Y cuarto, te comprometes a continuar edificando. Bajo ese concepto de lo que es una identidad colectiva, así pasa al que es un equipo de ciclismo, un equipo o un club de lectura. La fuerza militar es, al ejército uno ingresa voluntariamente, hace su carrera, acepta todo ese andamiaje, arquitectura filosófica, de servicio, de principios, de virtudes. Además, acepta que tiene que seguir fortaleciéndose y además lo promueve, crear en cascada legado, que es lo que uno... Pero eso es una fuerza militar de cualquier otro país también. Exactamente. Pero ¿qué hace diferente al colombiano? Bueno, ¿qué hace diferente? Y lo dicen los de afuera. Sí, sí. Entonces, cuando uno escucha a otros personas respetables, de alto grado, con conocimiento, y dicen, oiga, ustedes, los colombianos, los militares, tienen, recuerdo una palabra que me la dijo un general chileno, ustedes tienen bravía, significando coraje. Ustedes tienen persistencia, creatividad en el desarrollo de sus planes. Ustedes tienen una emocionalidad que sí es característica de nosotros los colombianos, ¿no? Emocionalidad, esas capacidades blandas comunicacionales, que además de, en medio de las vicisitudes, se está de buena actitud, que somos receptivos. O sea que la verdad es que nosotros traemos lo que gran parte de nuestra población no es. Hemos tenido un campo de entrenamiento. Bueno, y ya en el campo de la experiencia, oiga, nosotros hemos sido unos referentes tremendos, no de la teoría, sino de la práctica. Hemos sido seleccionados por la OTAN. Es el único país latinoamericano socio estratégico de la OTAN. Yo ayer estaba precisamente aquí en Tolemaida. Hay una escuela de desminado que está siendo, por parte de la OTAN, dándole todas las aprobaciones, porque somos un referente en desminado militar, somos referente en desminado humanitario. Nuestras operaciones de fuerzas especiales son únicas. El comando
Sí, así Hollywood se debería venir acá a buscar historias. Claro, nuestros hombres de fuerzas especiales que son súper especiales, su forma de, cómo han sido formados en detalle, en resiliencia, en coraje, han desarrollado unas operaciones grandiosas para el país, que han sido ejemplo para los otros países. Entonces somos referentes, y también lo es la Fuerza Aérea y la Armada. Pues yo estoy hablando de mi ejército, pero nuestra fuerza pública es maravillosa, la policía también. Somos referentes. Mire esa operación de rescate de los secuestrados. Siempre sigue siendo un referente. Las operaciones donde hemos capturado cabecillas de las FARC. Las que no se cuentan, además. Las que no se cuentan también. Entonces, y eso no es producto del azar, es del planeamiento y la experiencia, de la buena conducción. ¿Cuáles son los líderes que tú admiras? Sí. En la historia, pues, porque yo creo que también... Pues mire, nosotros tenemos un referente en la fuerza, en el ejército, que es el prócer Sabio Caldas, que fue coronel, biólogo, astrólogo, científico. Francisco C. Caldas, de nuestra tierrita, nació en el Cauca. Y ese señor fue el creador o fundador de la primera escuela militar, el 4 de octubre de 1814, Río Negro, Antioquia. Había un grupo de cadetes, ahí estaba José María Córdoba, y él emitió un discurso. Ese discurso, hoy después de más de 200 años, que es público, dijo lo que era la profesión militar, lo que debería ser un líder. Dijo cosas como estas: nadie es grandioso en su profesión si no la ama. Ama tu profesión para que seas grande en ella. Dijo que era un hombre de honor, que uno a veces ve eso como muy etéreo. No, un hombre de honor, lo dice el Sabio Caldas, es aquella persona que hace estrictamente lo que le mandan sus funciones. Es un hombre de honor. Acatar estrictamente el cumplimiento de sus funciones. Habla de la virtud. La virtud arrastra, lo que es un hombre virtuoso, que decía Aristóteles. ¿Y qué es una virtud? No es más que hacer de manera repetitiva hábitos buenos que se vuelvan en costumbres, y un hombre de buenas costumbres es un hombre virtuoso. Eso lo dice ahí el Sabio Caldas. Entonces, ese documento, que repito, lo buscan en internet. Lo vamos a buscar para que lo metamos en el link del episodio. Uy, claro. Entonces, el Sabio Caldas, que además participó en la expedición botánica, fue fusilado allá porque como brillaba, entonces los españoles, Pablo Murillo lo mandó a fusilar. Hace poco los españoles pidieron perdón por ello. Yo hoy día pertenezco a una asociación de amigos de la Casa Museo Caldas. En el centro de Bogotá, diagonal Palacio Nariño, hay una casa donde vivió Sabio Caldas. Y ahí, desde hace 22 años que creamos esa asociación, apoyamos a ese museo que lo administra la Escuela de Ingenieros. Entonces, somos socios. ¿Qué hacemos? Ahí promovemos la vida y obra del Sabio Caldas. Hemos encontrado algunos consanguíneos. En este momento tenemos algunos ubicados desde hace tiempos y nos traen elementos de primera mano, de cartas de la época, y ahí promovemos hacia la juventud, llevando niños, porque eso es lo que tenemos que ver, qué hicieron los sabios, los héroes, que han aportado mucho a la historia del país. Entonces, para mí es un héroe, un héroe propio, nuestro, José María Córdoba, a los 20 y pico años, general, para nosotros es un héroe, por eso él, el nombre de nuestra escuela militar lleva ese nombre. Y hay otros militares, por ejemplo, el general Rafael Reyes Prieto, terminó la guerra de los 1000 días, que fue sangrienta, devastadora, y ese señor vino y cambió todo, una nueva vida. La institución militar la reformó. Por eso la escuela de guerra lleva el nombre Rafael Reyes Prieto. Cuando fui director, le dije al comandante general: oiga, general Rafael Reyes Prieto creó esta escuela, coloquémosle nombre, hagamos el decreto, lleva ese nombre. Entonces es como uno a esos héroes tenerlos como referentes. Lo mismo hay con referentes mundiales, ¿no? De grandes estrategas militares, algunos contemporáneos de las guerras que hemos visto.
cada guerra tiene héroes, cada guerra tiene también estudios de caso. Pero aquí en lo particular y a nivel de mentoría o de maestros, nosotros tenemos unos héroes, General Valencia Tovar, un ejemplo de firmeza, León Landazábal. Y hoy día estamos conmemorando en la memoria histórica que hay que escribirla. Estamos despertando. Ahora en la pasada Filbo, la Feria Internacional del Libro, pues ahí se lanzó un libro que elaboró el Comando de Educación y Doctrina sobre héroes contemporáneos, líderes contemporáneos. Y ahí hay unos 15 más o menos, no recuerdo el número, donde aparece la vida y obra de él. Pero nosotros tenemos una obligación y es mantener viva la memoria de todo ese legado. Y hoy de manera viva, pues tenemos unos personajes. En mi cátedra que doy en la Academia Superior de Guerra, me permitieron que yo no hablara tanto. Le dije, yo no voy a hablar tanto en mi cátedra de liderazgo. Voy a llevar personas. Entonces llevo líderes de todas las fuerzas que se han distinguido por muchos rasgos de liderazgo, decisiones, ejecutorias, y también llevo líderes civiles, CEOs, expresidentes. Yo, presidente del BBVA, y cada uno lleva experiencias porque los estilos de liderazgo son las formas de liderar. En liderazgo no hay una fórmula mágica. Si hubiese una fórmula mágica en liderazgo, pues tomen la fórmula. Pero todos los días todo el mundo escribe liderazgo y eso es bueno. Son estilos de liderazgo, el liderazgo creativo, inspirado. Bueno, hace poquito un gran amigo mío, general, dijo, mi general, hágame el prólogo de un libro. ¿Cómo se llama su libro? Liderazgo Extremo. Fabuloso, ahí lo estoy leyendo para hacer el prólogo. Entonces, hay mucho que aprender. Hay unos generales y hay uno que pues tengo que resaltar, que es Almiján Navas, comandante del ejército, comandante general. En mí pues tuvo un impacto grande, en Miguel González. Bueno, cometería un error yo aquí enunciarles porque son muchísimos. Yo me imagino. Pero todo para decirle que uno tiene mentores y maestros. Ese grado máximo de aprendizaje se desarrolla desde la mentoría. El problema de la mentoría es que requiere una dedicación casi que personal, de amistad, de tiempo. Y uno pues no tiene todo el tiempo porque uno administra su tiempo. Pero hay unos que le dedican tiempito a uno y uno lo agradece por siempre. Hoy día quiero ser mentor de mucha gente y a eso me dedico. ¿Qué tal este episodio? ¿Valió la pena cada uno de estos minutos? Y aquí vienen mis 5 hacks. 1. El carácter se transforma, el temperamento no. Así que enfócate en lo transformable. 2. Define qué de tu esencia no puede cambiar antes de un ascenso. Recuerda, el 70% del potencial de tu gente está debajo de la cama. 4. Crea seguridad psicológica. Y 5. Ama tu profesión para ser grande en ella, como dijo el sabio Caldas. Esta 6ª temporada llega recargada para mostrar el potencial del talento en América Latina, entender cómo lideran quienes toman decisiones, explorar transformaciones empresariales, el futuro de talento humano y cómo la tecnología redefine el trabajo, siempre con un propósito central: humanizar.